buenos días. Ahora vamos a ver otro video respecto de pruebas de hipótesis. ¿Ya? Estas son algunas pruebas de hipótesis ya aplicables con MICO, ¿no es cierto?, que nos van a permitir seguir avanzando en aplicaciones empíricas más realistas de los modelos que estamos estimando, ¿ya? Y que nos van a permitir, como lo dice la misma definición, poder acercarnos más a la parte práctica, ¿ya? A preguntas, a tratar de responder esas preguntas a partir de los modelos, ¿ya? ¿Qué contrastes vamos a evaluar o pruebas de hipótesis? Primero, que un parámetro es igual, mayor o menor a un valor específico, ¿ya? Un parámetro dependiente. Todo esto se aplica solo a parámetros dependientes, ¿ya? Por otra parte, el contraste de restricciones de exclusión, que no es más que evaluar hipótesis de que varios coeficientes dependientes, no todos, varios, ¿ya? Son conjuntamente iguales a cero. En tercer lugar, el contraste de que una única combinación lineal entre parámetros, ¿ya? Y por último, el contraste de cambio estructural o diferencia entre grupos, que se aplica principalmente o específicamente a time series data, ¿ya? Y queremos ver y observar, evaluar si hubo o no un cambio estructural en la relación entre Y y X en el tiempo. Comencemos entonces. Contraste que un parámetro es igual o mayor o menor a un valor específico. Bueno, es bastante simple. Supongamos el siguiente modelo de regresión simple, en este caso, se puede aplicar simple múltiple, ¿ya? Este es un modelo Lingley, en donde estamos interesados en evaluar si A1 es mayor o igual a la unidad. Queremos evaluar si cumple con este, si es igual a 1, ¿ya? O mayor a él. La hipótesis nula sería esta y la hipótesis alterna sería lo contrario, ¿no es cierto?, que fuera menor a 1. ¿Ya? Esta hipótesis, en estas características, puede ser igual a 1, a 2, a 0. ¿Ya? Si es 0, aquí la diferencia que tendría con la significancia individual es que sería menor que 0. ¿Ya? Por si acaso, que es distinta a la significancia individual, que aquí dice que es distinto de 0. ¿Ya? ¿Qué prueba vamos a utilizar para evaluar esto? Nuevamente la prueba de T-Student, ¿ya? Con n-k grados de libertad, y en donde vamos a trabajar con un nivel de significancia de alfa medio o alfa, dependiendo, ¿no es cierto?, si la prueba es de una o dos colas. En este caso es de una cola, por lo tanto trabajaríamos con alfa, ¿ya? La prueba T, que este sería el T calculado, lo voy a comparar con un T de tabla, como ya se ha visto antes, ¿ya? Y este beta que está aquí, yo lo voy a reemplazar por el valor de la hipótesis nula. 1 sería aquí, o 2, o 3, o 0, dependiendo de la hipótesis nula que plantee. Solo para recordar la regla de decisión de esta prueba, que está aquí, ¿no es cierto? Rechazo H0 si uno de estos depende del tipo de cola. 2 colas, cola derecha o cola izquierda, ¿ya? Por lo tanto, es la cola la que me va a permitir definir si es de 2 o una cola, ¿ya? Por ejemplo, cuando la hipótesis alterna es una hipótesis unilateral, se dice que es de una cola, unilateral, mayor que o menor que. Y aquí están las gráficas, ¿no es cierto? Menor que, cola izquierda, mayor que, cola derecha, y esta es la zona de rechazo, aquí o acá. T de tabla acá, T calculado se ubica. T de tabla. Rechazo, dependiendo de esto. Por otra parte, cuando la hipótesis alterna es bilateral, es decir, permite un distinto de, es decir, valores hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Se dice que es de dos colas, ¿ya? Y el nivel de significancia se divide ese alfa por alfa medio. Y las zonas de rechazo, por tanto, están en ambos lados, de acuerdo a esta misma regla de decisión. Espero haya quedado claro. Estas pruebas, ¿no es cierto?, se pueden aplicar a regresiones simples o a regresiones múltiples e involucra solo un parámetro a la vez, un parámetro dependiente. Sigamos. Contraste de restricciones de exclusión. Permite evaluar hipótesis de que varios coeficientes dependientes son conjuntamente cero. Se examina, en este caso, la contribución de un conjunto de variables en relación a Y y se busca evaluar que un conjunto de variables no mejoran significativamente el modelo, cuando las otras son incluidas. ¿Cómo se presenta este tipo de hipótesis? Por ejemplo, tenemos este modelo de regresión múltiple con 4 variables explicativas, 5 parámetros estimados y 4 parámetros dependientes, ¿no es cierto? Y supongamos que se quiere evaluar la hipótesis que solo las variables x3 y x4
explican las variaciones de y, o sea, x3 y x4. Por lo tanto, estas no estarían explicando y yo estaría diciendo entonces, como lo plantearíamos, que alfa 1 es igual a alfa 2 y es igual a 0. Y la alterna que uno de los dos es distinto de 0, ambos o al menos uno. Este tipo de hipótesis, ¿no es cierto? La prueba estadística de mínimos cuadrados restringidos es una prueba F, ¿ya? Donde aquí tenemos nuevamente la hipótesis, en un modelo de 4 variables, siempre el número de parámetros que yo voy a igualar a 0 acá va a ser menor al número de parámetros dependientes que tiene el modelo, ¿ok? No lo olvidemos. Es una prueba F, ¿ya? Con m y n menos k grados de libertad que aparecen aquí, m y n menos k grados de libertad, para calcular el f de tabla, ¿no es cierto? Y compararlo con el f calculado, con la misma regla de decisión, y que ahora sí involucra la RSS de un modelo restringido, el RSS de un modelo no restringido, un m y esto n menos k. ¿Qué es lo que es el restringido, el modelo restringido? ¿Ya? El RSS del modelo restringido se obtiene de la tabla NOVA de la regresión restringida, que es, si ustedes se fijan, la restricción en donde yo le apliqué la hipótesis y por lo tanto saqué las variables x1 y x2. Estimo este modelo y obtengo el RSS. Por otra parte, estimo el modelo completo o no restringido que se conoce, original, con todas las variables y calculo su RSS. ¿Ok? Con ambos, ¿no es cierto? Yo voy a determinar el valor f calculado y lo voy a comparar con el f de tabla. Seguramente entre todo esto, lo que más le llama la atención es m. ¿Qué es lo que es m? Bueno, m es el valor de coeficiente o de variables que salen del modelo, del no restringido al restringido. ¿Cuántos coeficientes desaparecen de aquí a acá? Aquí teníamos 5, ¿no es cierto? Y aquí ¿cuántos tenemos? 3, o sea, desaparecieron 2. M es 2, que es sinónimo de decir 1, 2, porque ambos son iguales a 0. ¿Estamos? Perfecto. Esa es la forma de poder evaluarlo. Atención, muy importante, algo les dije ya anteriormente, en este tipo de hipótesis no se incluyen, no se pueden incluir todos los coeficientes dependientes estimados. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque en ese caso, ¿qué prueba sería si yo incluyera todos, si aquí incluyera los 4 coeficientes dependientes? Efectivamente, sería una hipótesis de significancia global. Y esta no es una prueba de significancia global, evalúa solamente si algunos de estos parámetros son simultáneamente iguales a 0. Es decir, se aplica solo a regresiones múltiples, porque deben ser más de 2, ¿ya? Pero no puede incluirlos todos. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Contraste de una única combinación lineal entre parámetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, se examina si dos o más coeficientes son iguales o suman un valor determinado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno analiza si los rendimientos de una Cobb-Douglas es constante, creciente o decreciente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quisiera evaluar eso? Ahí tengo que sumar dos coeficientes, ¿no es cierto? Y ponerle igual a 1, o menor a 1, o mayor a 1. ¿Sí? Y hay dos procedimientos que me van a permitir evaluar este tipo de hipótesis que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero ¿cómo se presentan estas hipótesis? Aquí les voy a mostrar distintas formas de presentar, ¿ya? Hipótesis de combinación lineal entre parámetros. El H0 solamente se los muestro, ustedes hacen después el H1. Por ejemplo, que alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Ese es un tipo. El alterna sería distinto de 1, ¿no es cierto? O que a 1, alfa 1 es igual a alfa 2. O distinto de alfa 2, ¿no es cierto? La alterna. Esto es equivalente a reescribirla, que alfa 1 menos alfa 2 es igual a 0, porque son iguales. O esta da lo mismo, ¿ya? Yo puedo inicialmente plantearla así y convertirla en esto, dependiendo de la prueba que voy a aplicar. ¿Ya? Y por último también hay otra, que es esta, que a 1 más a 2 más a 3 igual a 0. Es decir, puedo incluir más de 2 también. ¿Ya? ¿Cómo se evalúan estas hipótesis? Bueno, por un lado, si son dos coeficientes, se puede aplicar una prueba T o F. La más recomendable con dos coeficientes es la prueba T. ¿Ya? Por ejemplo, esta hipótesis, a1 más alfa 2 igual a 1, le aplico una prueba T que es un poquito
diferente a la prueba T que hemos aplicado hasta ahora porque incluye dos coeficientes. No voy a demostrar la parte algebraica, ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que muestra esto? Que incluye la hipótesis nula, la suma de los coeficientes estimados, menos el valor de la hipótesis nula, 1. Si este fuera 2, aquí sería 2. Si fuera menos 3, sería menos 3. Dividido por la varianza de todo esto. O sea, la raíz, disculpen, la raíz de todo esto. De la varianza de alfa 1, que es el cuadrado de la desviación estándar que ustedes conocen, más la varianza del alfa 2. ¿Por qué? Porque esos dos parámetros están involucrados. Siempre se suman las varianzas de los coeficientes involucrados. Más, en este caso, dos veces la covarianza de alfa 1 alfa 2. La covarianza la van a poder obtener también en Gretel directamente. ¿Ya? Una cosa súper relevante es el signo, ¿ya? De este más dos veces la covarianza. Este signo siempre tiene que ser el mismo que está acá. Y este que está acá siempre es el mismo que está acá. O sea, si yo sumo dos coeficientes, aquí es más. Si yo resto dos coeficientes, menos, y aquí es menos. ¿Ok? Si yo sumo o resto, siempre se suman las varianzas. No cambia eso. Pero el signo aquí solamente va a afectar a este. Este va a ser el t calculado. Muy bien. Y lo voy a comparar con un t de tabla. Perfecto. T calculado mayor que el t de tabla, rechazo H0. El caso inverso, ¿no es cierto? No puedo rechazar H0. Y entonces, cuando tengan dos parámetros involucrados, apliquen esta prueba, que es mucho más simple que la que vamos a ver ahora. Si son tres o más coeficientes los involucrados en esta regla combinación lineal, se aplica la prueba F de micro restringido nuevamente, ¿ya? La que vimos anteriormente. Miren, aquí está, ¿ya? Donde voy a tener un modelo restringido que va a ser aplicando esta restricción, en este caso más grande porque van a dar tres coeficientes, menos la RSS del no restringido, es decir, la original. N menos K, que los conocen, N y K, ¿cierto? Este K, en todo caso, es del modelo original, ¿ya? Del no restringido. Y M, nuevamente, son los parámetros que desaparecen entre el restringido y el no restringido. Ojo con este M. En este caso, no es llegar y decir 1, 2. No, 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 no. ¿Ya? Aquí, seguramente, va a ser menor el valor de M. ¿Por qué? Porque los parámetros que van a desaparecer no van a ser igual a los que están acá. En el otro son iguales que los que están acá porque este igual a este igual a 0. ¿Ya? Todos son 0 y desaparecen. En cambio aquí hay una relación lineal que yo debo incluir en el modelo para poder determinar este valor. ¿Ok? Bueno, así se aplica. ¿Ya? En la clase vamos a hacer ejercicios para poder aplicarlo. Pasamos al último contraste de cambio estructural o diferencias entre grupos, que como les decía es muy importante cuando se trabaja con datos de time series, ya que puede suceder un cambio estructural en la relación de Y y X. Ya varias veces hemos hablado al respecto, quizás no con el nombre técnico estructural. Por ejemplo, en el mismo caso de la pandemia que estamos sufriendo ahora, puede que cambie la respuesta que tiene el endeudamiento de las personas respecto de los cambios de la tasa de interés. Antes de la pandemia había una relación, después de la pandemia o durante hay otra relación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otros factores que están afectando, como por ejemplo disminución de ingresos, mayor riesgo, incertidumbre. ¿Ok? Ahora, para testear si una regresión es distinta entre grupos de datos, es decir, entre un periodo y otro periodo, o entre un grupo de periodos y otro, ¿no es cierto? Se puede realizar una u otra. Primero, ¿no es cierto? Que es la más simple, ¿ya? Se puede incorporar una variable dummy que representa los periodos de tiempo, por ejemplo, de 1990 hasta el 2000 y otros del 2001 al 2020, ¿ya? Entonces hacen una dummy para un año, para un periodo, valor 1, y para el otro periodo le dan el valor 0 para poder compararla, ¿ya? Y incorporar esa variable dummy y su interacción dummy X para evaluar el cambio en la pendiente, porque esta dummy sola le daría cambio en intercepto y esta interacción nos daría un cambio en la pendiente, es decir, si cambió el grado de sensibilidad de Y ante cambios en X entre un periodo y otro. Y luego, para ver si ese cambio efectivamente existió, ¿ya? Se debe evaluar si es
estadísticamente significante ese coeficiente que acompaña a dummy y o el coeficiente que acompaña a esta interacción. Es decir, si hay cambio estructural en el intercepto o hay cambio estructural en la pendiente. Y esto se hace, recuerden, como la prueba T de significancia individual. ¿Ya? Otra forma, no ¿ya? De hecho, Gretel después les va a mostrar las dos juntas, ¿ya? Cuando hagamos un ejercicio. ¿Ya? Esta es una prueba que trae específicamente econométricamente ya incorporada, que es aplicar una prueba Chow Test, que es otro tipo de prueba F, que se las voy a mostrar ahora, ¿ya? Que hay que agregarle en su formulario, y que evalúa que no hay cambio estructural, hipótesis nula, y alterna, ¿no es cierto?, que hay cambio estructural, con K y N menos 2K grados de libertad. ¿Ya? Lo más complejo en este tipo de pruebas, ya sea con esta metodología o con el Chow Test, es identificar el o los años de cambio estructural. ¿Ya? ¿Cuándo cambió esa relación? Y para eso hay que desarrollar, ya cosa que obviamente yo no espero que lo hagan durante este curso, porque es muy incipiente, pero es muy importante ¿ya? El ojo, la observación de la gráfica. ¿Ya? Y por eso que les quisiera mostrar esto, por ejemplo. Aquí hay una relación de inflación y desempleo en España. ¿Lo ven? Si ustedes se fijan, este es el desempleo, el azul, cómo se ha movido en el tiempo, y este es la inflación en el tiempo. Si ustedes se fijan, hubo un periodo en que ambos se movían relativamente en forma paralela. ¿Lo ven o no? Hasta más o menos marzo, ¿ya? De este año, del 2008. O sea, iban más o menos paralelas. ¿Lo ven? Aumentaba la inflación o aumentaba el desempleo o disminuía el desempleo, ¿ya? El otro iba un poquitito inverso, pero muy casi paralelo. Pero después de este periodo, si lo pudiéramos llamar, esta relación cambia. ¿Ya? Primero empieza a bajar un poco, pero a una tasa muy pequeña, ¿ya? La inflación. Miren cómo el desempleo crece, pero a una tasa creciente. ¿Ya? Por lo tanto, esta gráfica me está mostrando que al parecer la relación entre estas dos variables cambió en el tiempo. Y aquí, que sería como fácil identificar el año de cambio estructural, cuando estamos hablando de incorporar dummy, yo haría un periodo de aquí a aquí, una dummy, valor 1 o 0, y de aquí a aquí el 1 o el 0, ¿no es cierto?, dependiendo cuál quiero omitir. Y calcular, estimar el modelo completo con todo esto y ver si es que hubo un cambio de intercepto o de pendiente. Es decir, cambió el valor que toma, por ejemplo, si es la inflación en función del desempleo, como la curva de Philip, cambió la inflación cuando el desempleo es 0, cambió de intercepto, o cambió el coeficiente dependiente, es decir, a mayor desempleo, la inflación creció más o menos que antes. ¿Ok? Otra forma de mirarlo, ¿ya? Esperen un poquito, el show test, por otro lado, es lo mismo. Lo que haría el show test es definir ese año y calcular el modelo con estos datos. Y después calcular el modelo con estos otros datos, que es la fórmula que vamos a ver ahora. ¿Ya? Una prueba F, nuevamente. Y evalúa si es que hay diferencia significativa. Ahora, el problema del show test, a diferencia cuando yo incorporo dummy, es que la dummy me va a permitir evaluar si hubo un cambio de intercepto y o de pendiente, si son significativos esos cambios. En cambio, el show test solamente me va a decir si hubo cambio o no, pero no me va a decir en qué. Por lo tanto, siempre va a tener que ser complementado con dummy. ¿Ok? Otra manera, como les decía, de mirarlo es esta. Por ejemplo, aquí hay de nuevo una curva de Philip para economías avanzadas, en donde, habiendo muchos datos en un periodo de tiempo grande, del 75 al presente, ¿ya? Lo dividió en tres grupos porque seguramente hizo este análisis e identificó tres periodos de tiempo donde esta relación cambió. Entonces lo dividió en 75-84, 85-94 y 95 presente. ¿Ya? Y en este caso, fíjense lo que se hizo, se estimó el modelo con los datos de las dos variables, pero por periodo. Para este periodo, para este periodo, para este. Miren, ¿qué diferencias ven en estas nubes de puntos por colores?
primera pregunta, ¿los interceptos son iguales o no? ¿Se fijan que cambiaron? Esta parte de aquí, de 2, es la inflación. Este otro empieza en 6 y este parte casi en 11. Segundo, ¿las pendientes son iguales? Bueno, en los tres casos la pendiente es negativa. A mayor desempleo, menor inflación. Pero claramente, ¿no es cierto? Cuando parte en el 75, la pendiente era mucho más fuerte. O sea, el impacto del aumento en el desempleo era muy fuerte en una baja en la inflación, cosa que ya no ocurre en el último periodo. Esto me está mostrando, por lo tanto, un cambio estructural que tengo que evaluar para ver si es significante o no esas diferencias. Esto es muy importante, especialmente para los grupos que están haciendo su trabajo empírico en time series, para que lo puedan aplicar. Bueno, ¿cuál es la prueba? Y con esto estamos terminando. El show test, ¿no es cierto? Que es recomendable que lo hagan, pero que siempre va a tener que ser complementado con dummies después para evaluar dónde fue el cambio. Nuevamente es una prueba F que hace que yo debo correr el modelo con todos los datos, ¿ya? Para sacar este RC y obtener ese RC. A ese se le denomina modelo restringido, porque está asumiendo que el modelo es igual para todas las observaciones. Y se corre el mismo modelo ahora, pero dividiendo la data. Para el grupo de datos, por ejemplo, del 75 al 90 y para el grupo de datos del 91 al 2000. ¿Ok? Y de esa manera se obtiene el F. ¿Ya? El F, de tal manera, F calculado, que se compara con un F de tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? Con K y N menos 2K grados de libertad. ¿Qué es lo que es K? K es el número de parámetros o variables del modelo original, ya del completo, que es el mismo para los dos casos. En todo caso, si lo que cambia aquí es el número de observaciones para calcular este. Y ese se compara con este F calculado se compara con el F de tabla. Si el F calculado es mayor que el F de tabla, se rechaza H0. En caso contrario, no se puede rechazar H0. Y recordemos, la hipótesis nula en estos casos es que no hay cambio estructural. ¿Ok? La hipótesis alterna es que sí hay cambio estructural. ¿Estamos? Bueno, con eso estamos terminando. Ya nos vemos en clase y ahí el martes ejercitaremos. Que estén muy bien.